Bueno, financieros, vamos a hacer el séptimo video. Hasta aquí me voy a quedar, ya saben por qué el 7. Y desde luego, bueno, pues nos quedamos, ¿verdad? Hasta lo que de alguna manera ustedes conocen o han identificado como la Liga de los Comunistas, que es una organización revolucionaria de carácter socialista. Y bueno, pues así fue conocida y así es como de alguna manera se conectó al Forwards. Seguimos ya en el Forwards. Marx perfeccionó sus opiniones sobre lo que ustedes conocen ahora como socialismo. Desde luego dijimos que el socialismo de Marx o el marxismo pues tiene un adjetivo, ¿verdad?, que deben de recordar. Desde luego todo estuvo o siguió basado en esas ideas hegelianas y aquí se combinó con ideas también feuerbach-ianas y todo esto pues de alguna manera del materialismo dialéctico, mientras se dedicaba a criticar a varios liberales y a otros socialistas que operaban en Europa. Acuérdense de la forma de pensar de su amigo Engels, ¿verdad?, que hasta los propios socialistas de la época pues se consideraba que sus ideas eran propiamente antisocialistas. Para el año de 1845 y después de recibir una petición del rey de Prusia, el gobierno francés acordó el cerrar también el Forwards y Marx fue expulsado literalmente de Francia por el ministro del Interior François Guizot. Y bueno, pues el periodo que vamos a abarcar, ya con esto me voy a despedir, es el de Bruselas y el manifiesto, para que se queden con toda esa emoción. Desde luego la historia de toda sociedad hasta nuestros días pues no ha sido sino la historia, ya habíamos dicho, ¿verdad?, de la lucha de clases entre hombres libres, esclavos, patricios, plebeyos, nobles, siervos, maestros, artesanos y jornaleros, en una palabra, opresores y oprimidos. Y desde luego pues esto no es más que la lucha constante que mantuvieron en una guerra ininterrumpida, ya abierta y ya disimulada, en una guerra que pues se consideró que terminó siempre, ¿verdad?, por una transformación revolucionaria de la sociedad. No lo advertía como de una forma pacífica, de una forma tranquila, y entonces ahí quienes están inspirando pues en este pensador pues a lo mejor están engañando, están simulando, siguen cierta parte del sistema, no se la han creído, pero la verdadera transformación pues se va a presentar, hay muchos moscos, a través de una revolución y bueno, pues seguramente con un movimiento armado, ¿verdad?, por parte de la sociedad. Y naturalmente se habla de la destrucción de las dos clases antagónicas a este respecto, y así es como se pronuncian Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Desde luego que todo esto, ¿verdad?, y ya impedido a permanecer en Francia o poderse trasladar a Alemania, pues Marx decide emigrar a Bruselas, en Bélgica, y bueno, con esta oportunidad que se da a sí mismo, bueno, pues tuvo que prometer no publicar nada sobre la política contemporánea para poder entrar a Bruselas, y ahí se asoció pues con otros socialistas. Dicen Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Ellos exiliados en toda Europa, pues incluyendo a Moses Hess, a Karl Heinz, a Joseph Weidenmayer. Y bueno, pues ¿qué creen? Otra vez por ahí a su amigo Engels. Y pues Engels lo que hizo fue trasladarse, ¿verdad?, y él también trasladarse a la ciudad para unirse a ellos. Para el año de 1845, Marx y Engels visitaron a los líderes de los cartistas, que era un movimiento socialista. Este movimiento se estaba dando en Gran Bretaña. Usaron además el viaje como una gran oportunidad para estudiar en varias bibliotecas de Londres y Manchester. Desde luego, en colaboración con Engels, Marx se dedicó a escribir un libro que prácticamente es lo mejor de lo mejor en cuanto al planteamiento del materialismo histórico, la ideología alemana. Y ese trabajo pues no fue publicado mientras estuvo vivo. Se dice que por ahí en 1932 algo se publicó, y desde luego, bueno, pues a esta obra le siguió el libro de la miseria de la filosofía
en 1847. Se trata desde luego de una crítica o una respuesta al libro de la filosofía de la miseria, y pues miren nada más el alcance, ¿verdad? La filosofía de la miseria, el pensamiento sobre la miseria, y en lo que escribe pues es la miseria de la filosofía. Este libro que fue criticado o que fue respondido por Carlos Marx, pues fue escrito por el socialista francés Pierre-Joseph Proudhon, y una crítica al pensamiento socialista francés en general. Pues así también tuvo respuesta, ¿verdad?, esta crítica al pensamiento socialista francés, y la crítica se la hizo ni más ni menos que Carlos Marx a través de ese libro, La miseria de la filosofía. Desde luego estos libros, bueno, sentaron las bases de la obra más famosa de Marx y Engels, y en un panfleto político que desde entonces ha sido conocido como el Manifiesto del Partido Comunista. Este se publicó por primera vez el 21 de febrero de 1848, y este estableció las bases de la Liga de los Comunistas, que era un grupo que había comenzado a ser muy influenciado por Marx y Engels. Y desde luego, bueno, pues a este respecto, lo que ustedes deben de saber es que quienes argumentaron en este panfleto, ¿verdad?, que la Liga debía hacer sus objetivos, intenciones claras para el público en general, en lugar de ocultarlas, pues así se había estado haciendo. Y las primeras líneas del panfleto establecen la base principal del marxismo, que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Desde luego analizan, ¿verdad?, algunos antagónicos que según Marx pues fueron surgiendo por los conflictos de intereses entre la burguesía. Entiendan qué se entiende por burguesía: la clase media acaudalada, y el proletariado, que es la clase obrera industrial. El manifiesto presenta el argumento de que la Liga de los Comunistas, a diferencia de otros grupos, a diferencia de otros partidos políticos y socialistas y liberales de la época, realmente estaba actuando por los intereses del proletariado para derrocar a la sociedad capitalista y reemplazarla con el socialismo. Ya para finales de 1848, pues se da algo en Europa, se hace literalmente, es un experimento de una serie de propuestas, rebeliones y levantamientos, en algunos casos violentos, denominados las revoluciones de 1848. Hasta aquí me quedo, ya los dejo con los temas de Francia, con la revolución, con Marx y su respaldo, ¿verdad?, a esta revolución, lo que hizo con la herencia de su padre, y desde luego, pues para que ustedes sigan interesados en los temas. Muchas gracias. Alex Paz y Piggy Lawyers están a sus órdenes.